esta tarde invitamos, nuestra iglesia ha sido bendecida con diferentes maestras de su palabra de nuestro Dios que tienen, ¿verdad?, el don, la capacidad de estudiar y de expresar esa enseñanza de modo que todos entendamos y sea de bendición. Para esta tarde invitamos a nuestra hermana Jocelyn Moraz, a quien le vamos a pedir que ella tome este lugar y el uso de la palabra de nuestro Dios. Ustedes verán que además de ser una hermana de buen testimonio, es además de muy buenas capacidades para expresar lo que dice la Escritura. Entonces le vamos a entregar a ella el tiempo. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que tengan su Biblia a la mano, que tengan algo a lo mejor donde anotar, pero que eso no impida que pongan total atención a Jocelyn. Les voy a dar una buena noticia. No se está transmitiendo, pero sí se va a grabar. Entonces, de cualquier manera, este estudio ustedes lo van a poder volver a escuchar y si algo les faltó en sus notas, pues allí lo completarán, pero no pierdan la oportunidad de escuchar la exposición de la palabra de Dios. Muchas gracias, José. Te dejo el tiempo, es tuyo. Gracias. Gracias a todas. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Qué emoción vernos juntas para empezar a estudiar la palabra de Dios como mujeres. Somos varias, más de las que esperaba, pero dice Diego que no sé por qué nos sorprende si las mujeres vamos a todos lados siempre. Entonces, pues no debería de sorprendernos. Bueno, hermanas, para el estudio de esta mañana, hace un par de años, yo vi un documental que se llamaba ¿Qué es mujer? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué es una mujer? Se llama. En realidad es un documental gringo. Tiene como 2 años, yo creo. Y lo vi por primera vez y es muy interesante ese documental. Y la razón es porque le preguntan a diferentes personas qué es ser una mujer. Pero no solo a personas de a pie, sino a personas que son teóricamente los expertos en diferentes áreas, como biólogos, pediatras, ginecólogos, incluso había, creo que cirujanos expertos en cambio de género, etcétera, ¿no? Entonces le preguntan a muchísima gente. Les voy a spoiler el documental porque al final del documental nadie sabe definir qué es una mujer. Ninguno de los expertos, ninguna de las personas a las que están entrevistando puede definir qué es una mujer. Y yo me preguntaba si nosotras, como hijas de Dios, podríamos definir qué es ser mujer. Y eso es lo que me gustaría intentar hacer juntas esta mañana. Quisiéramos poder estudiar juntas qué significa ser mujer, con qué propósito el Señor nos ha creado y cómo se ve ese propósito en nuestras vidas, en esta variedad que tenemos de edades, en esta variedad de roles, cómo se vería ese propósito en nuestra vida. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene una respuesta para ver qué es ser mujer? Como decía Santi, la palabra de Dios es la verdad, pero no nada más la verdad para nuestra vida, entre comillas, pongan mucha atención que estoy poniendo comillas, religiosa. Es toda la verdad para todas las áreas de nuestra vida, para toda la vida. Y sí podemos encontrar una solución, una respuesta, discúlpenme, a saber qué es ser mujer. Y para encontrarla, hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan características de las mujeres, distintas características, cómo somos, cómo debería de ser nuestro carácter. Pero si realmente queremos saber cuál es nuestro propósito y por qué fuimos creadas, ¿a dónde deberíamos de ir? Bien dicho, a Génesis. Vamos a Génesis juntas. Antes de esto, déjenme orar, porque no hemos orado aún para empezar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntas tu palabra. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos des un corazón dispuesto para escucharte. Que me ayudes, Señor, a tener claridad con lo que tu palabra dice y a ser fiel a lo que está aquí escrito, Señor. Te pido que todo esto podamos llevarlo a la práctica y que sea un impacto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean, solo para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a Génesis 1, versículo 26, vamos a empezar. Como todas ustedes saben, Génesis 1 es el relato de la creación, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a empezar en Génesis 1:26, porque es aquí en donde inicia la creación del ser humano. Dice Génesis 1:26 y vamos a leerlo juntas si lo tienen por ahí. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Vamos a quedarnos ahí. Fíjense en cómo en este primer pasaje que estamos leyendo aquí, lo primero que me gusta resaltar y que fue lo primero que nos puede llamar la atención, es que el Señor nos revela anticipadamente el propósito que Dios tiene para crearnos. Eso no pasa en ningún otro momento de la creación. Cuando quiere crear la luz, dice: sea la luz, y fue la luz, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, produzca la tierra vegetación, produjo la tierra vegetación. Haya lumbreras en la expansión, hubo lumbreras en la expansión. Y aquí no dijo sea el hombre y fue el hombre, sino que Dios nos da un anteproyecto, nos dice un poco qué es lo que quiere lograr con esto. Y dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo primero que podemos destacar es que el Señor creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que somos una representación, una figura de lo que el Señor es. Tenemos capacidades como el razonar, que no tienen los demás, la demás parte de la creación, moralidad, relación, queremos relacionarnos con otros. Aquí vemos cómo dice: hagamos al hombre. Dios estaba en una completa relación, en una perfecta relación consigo mismo en la Trinidad. Y esta capacidad tenemos nosotros también para relacionarnos. Y lo mismo sucede cuando dice a nuestra semejanza. Nuestra similitud con Dios, no somos igual en naturaleza, pero tenemos una similitud espiritual con Él. Dignidad, valor, etc. Lo siguiente que dice es: ejerza dominio. Entonces ya vimos que nos crea a su imagen y semejanza. Y lo segundo dice: para que ejerza dominio sobre su creación. Y esto me gusta muchísimo porque tenemos clarísimo que el Señor tiene el dominio y Él es el que sustenta toda la creación. Pero nos da a nosotros esa mayordomía para que a través de nosotros también podamos mantener la creación. Y es una responsabilidad. Por último les dice: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Si nos creó a su imagen y semejanza, cuando dice sed fecundos, multiplíquese y llenen la tierra, ¿de qué íbamos a llenar la tierra? De su imagen y de su semejanza. Esta tarea es la que Dios le da al hombre, al ser humano en lo general. En este pasaje está hablando de la creación de la mujer y del hombre. Y se multiplíquense y llenen la tierra con una imagen como la mía que yo he puesto en ustedes. En este momento no había pecado todavía en la creación. Y vemos cómo a partir del capítulo 2, el Señor hace, el relato de Génesis hace ya como un acercamiento, como un zoom a la creación del hombre y la mujer. En el capítulo 1 nos explica un poco las generalidades, pero en el capítulo 2, miren, vamos a leer el versículo 7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén. Y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que la advertencia del Señor va sobre este árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo podemos ver en el versículo 16. 1:16, en este mismo relato. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esta advertencia, hermanas, no es una advertencia caprichosa. Cuando el Señor me salvó y empecé a estudiar su palabra, a mí esto me parecía chocante. Yo decía: ¿pero por qué? O sea, ¿para qué pone un árbol que sabe que no voy a poder comer, pero que además es agradable a la vista y que además se me va? O sea, me parecía chocante la idea de pensar que el Señor pudiera hacer algo así con su creación. Y a través de los años aprendemos que esto no es una restricción caprichosa, es una restricción amorosa. Y que además vemos a lo largo de la palabra. Vemos en Deuteronomio cuando dice: pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien. El mal existe. Tú sabes que el bien existe porque Dios todo lo que había hecho era bueno y Adán y Eva estaban experimentándolo. Pero no podían experimentar el mal sin contaminarse. Dice Proverbios: ¿andará el hombre en fuego sin quemarse? Y es una pregunta retórica porque sabemos que no. Nuestro cuerpo no está hecho para resistir el fuego. Nuestro cuerpo no está hecho para resistir el pecado y no morir. Y esto es lo que estaba advirtiéndole a Adán: no comas de ese árbol porque ciertamente morirás. Es parte de la forma en la que fuimos creadas por el Señor.
Vamos ahora al siguiente versículo, en el capítulo 2, versículo 18. Y aquí vamos a poner atención y déjeme tomar tantita agua antes de seguir. Dice capítulo 2, versículo 18. Y pongamos atención porque esta es la segunda vez que el Señor también nos anticipa su propósito. Y dice el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Igual, este es el anteproyecto de la creación de la mujer. Y a mí me fascina que esté así relatado porque yo pienso en todas las veces que yo he hecho un anteproyecto para algo y nada sale como te lo esperas, ¿no? Sobre todo en la cocina. Dices, uno empieza, quieres hacer un pay de manzana el otro día y le puse bicarbonato de sodio en vez de maicena. Fue una desilusión. Pero así somos nosotras, pero el Señor no, al Señor no le pasa eso. Dios dice, yo quiero hacer esto, este es mi propósito y es capaz de completarlo porque tiene todo el poder y toda la autoridad para que así sea. Tú y yo, el anteproyecto de Dios somos ayuda idónea. Pero fíjate primero cómo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es la única vez también dentro del relato de la creación en donde el Señor dice que algo no es bueno. En todas las ocasiones anteriores, el Señor había dicho, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que cumplía un propósito. Pero en esta ocasión dice, así como están las cosas, Adán solo, sin que todavía estuviera Eva, dice, esto no es bueno. No termina de cumplir el propósito por el cual lo estoy creando. Y que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y pongamos cuidado porque normalmente cuando leemos esta parte, normalmente creemos que solo se está refiriendo al matrimonio. Y decimos, bueno, sí, estamos creados para vivir en matrimonio y unidos y entonces multiplicarnos. Pero esto no es así. Efectivamente está hablando del matrimonio, pero no es de lo único de lo que está hablando. Esta palabra solo quiere decir por sí mismo. Y podríamos leerlo diciendo, no es bueno que el hombre ande por sí mismo en el cumplimiento de este propósito. Le voy a hacer una ayuda idónea. No dice, no es bueno que el hombre esté soltero. Y para las mujeres solteras, apréndanse esto de memoria. No dice que no es buena, que la soltería no es buena, al contrario. En Corintios, Pablo nos dice que no es así, que es todo lo contrario. En 1 Corintios 7:8 dice que no solo la soltería no es mala, sino que además puede ser de bendición y útil para el reino y útil para el ministerio. De hecho, Pablo cumple el propósito en el reino estando soltero. Algunos piensan que viudo, pero básicamente no tenía esposa. Pero no estaba solo. Tenía muchos compañeros de milicia, entre ellos muchas mujeres. Entonces la soltería no es mala. No pensemos que por estar solteras no podemos cumplir el propósito de Dios, porque pensamos y asociamos la ayuda idónea a un hombre y a un esposo. Y eso no es así, ahorita lo vamos a ver. El propósito o el cumplimiento de tu propósito no está enmarcado en el matrimonio nada más. En realidad, lo que nos enseña este pasaje es que el hombre y la humanidad no está diseñada para andar sola, no soltera, sola. Nuestro propósito se cumple en el contexto de nuestras relaciones interpersonales, en el contexto de nuestra comunidad. ¿Okay? Ahora sí, dice, le haré ayuda idónea. Esta palabra ayuda idónea son dos palabras, se compone de eser kenegdo. No sé si así se pronuncia. Pero esta palabra eser quiere decir contraparte esencial, ayuda necesaria para cumplir un propósito. Esta palabra aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 de ellas se encuentra aquí, en el relato de Génesis, en la creación de la mujer. 3 de ellas hace referencia a un término militar. Y el resto de esas palabras hacen referencia al Señor como nuestro ayudador. Y ya quiero llorar. 16 veces el Señor dentro del Antiguo Testamento se refiere a sí mismo como Eser. De la misma manera en que nos dice, tú eres Eser. Tú eres esa contraparte esencial, esa ayuda que se necesita para que otros cumplan su propósito. No es un llamado menor, no es un llamado más o menos, no es algo en segundo plano. El Señor es nuestro ayudador y nosotras tenemos ese sello en la creación y en nuestro propósito. Hace un par de días estaba viendo con los niños la película de... ¿Pago? ¿Ya? Es que iba a tomar agua, discúlpenme.
Ya, gracias. Estaba viendo la película de Mufasa. No sé si ya la vieron, está divertida. Pero ahí hay un pajarito que para mi gusto es bastante chistoso y creo que es lo mejor de la película. Se llama Zazu y es el ayudante de una de las leonas. Y entonces todos se burlan de la leona porque le dicen, pues, ¿qué hace un pájaro ayudando a una leona? Y entonces la leona dice, bueno, ya, pues era mi última opción. La verdad es que no me quedaba de otra, pues era mi última opción. Y Zazu, con toda la dignidad que requiere su llamado de ayudador, dice, no, yo no fui la última opción, fui la penúltima. Su majestad escogió entre una iguana y yo. Y yo lo veía y decía, nosotros no somos la última opción de Dios para ser ayudadoras, ni la penúltima. Somos el plan A de Dios para ser ayudadoras. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la humanidad sea de una sola persona, necesita una ayuda idónea. Y esa eres tú y yo, la mujer. En otra parte de esa misma película, Zazu se defiende diciendo, se enfrenta contra los enemigos de la leona. Y le dice, cuidado, tengan mucho cuidado conmigo, porque yo soy medianamente capaz en pocas cosas. Y decía lo mismo, decía, ¿qué clase de ayudador se define como medianamente capaz en algunas cosas? Tú y yo no somos medianamente capaces. Estamos completamente equipadas con esa característica que Dios tiene como ayudador, para ser ayudadoras. Este es el componente de tu feminidad que no va a cambiar el resto de tu vida. No depende ni de tu rol, ni de la etapa de vida en la que te encuentres. Esto quiere decir que no importa si estás casada, si eres soltera, si tienes hijos o no tuviste hijos o quieres tener, no importa. No importa si eres viuda, si eres abuela, si ya terminaste todas esas etapas de la vida y en realidad ya no hay más gente contigo en tu casa, no importa. Tu llamado sigue siendo ser ayudador. Tampoco importa en tu personalidad, ni en tus talentos, ni en tus pecados, ni en tus heridas. Nada de eso afecta a tu llamado primordial dentro de la creación de Dios, que es ser ayudadora. En realidad, todas estas cosas que acabo de decir solo hacen que la expresión de tu propósito como ayudadora tenga un matiz distinto en cada una de nosotras. Ninguna de nosotras es igual cumpliendo su propósito como ayudadora. No hay un molde, no hay Proverbios 31 para todas exactamente igual. Nadie se ve igual que la otra como ayudadora y eso es parte de la maravillosa diversidad de la creación del Señor, que además es necesaria, que además necesitamos todas nosotras. ¿Quién eres tú o qué es una mujer? No lo define tu rol en la vida, no lo define si eres madre o esposa. No lo define la edad que tengas, ni si trabajas en casa o trabajas fuera. Nuestro llamado principal como mujeres está intrínsecamente unido y es inherente a cómo nos creó Dios en este pasaje. Y no va a cambiar el resto de tu vida. Este atributo que Dios tiene para sí mismo como ayudador es el atributo con el que nos selló a nosotras. No está delimitado, vuelvo a repetir, al contexto matrimonial. Este fue el llamado de Eva, ayudar a Adán a cumplir el propósito que Dios le había dado a Adán. Y ese es el llamado de nosotras, ayudar a otros a que cumplan ese propósito. Si estás casada, sí, efectivamente eres ayuda idónea para tu esposo, pero no eres solamente ayuda esencial, no eres solamente la contraparte esencial para el propósito de esa única persona. Tu llamado lo llevas a todas las áreas de tu vida, a todas las personas con las que te puedas relacionar. Y eso es maravilloso. Y yo me preguntaba, bueno, si ya voy a ser ayuda idónea, si ya voy a ser una contraparte esencial, si ya voy a ayudar a alguien a cumplir su propósito, ¿en qué tengo que ayudar? ¿Cómo se ve ese llamado? ¿Cómo se ve eso en la práctica? No olvidemos Génesis 1:27. Se los voy a volver a leer si todavía lo tienen por ahí. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicad y llenad la tierra. La humanidad, el varón y la mujer, estamos creados a imagen de Dios. Y la mujer, tú y yo, estamos completamente preparadas para unirnos a otro y ayudarlo a reflejar esa imagen de Dios. Y con esto cumplir el siguiente mandato que viene abajo, multiplicar y llenar la tierra.
Estamos acostumbradas a pensar que si no tuvimos hijos, ese mandato no es para nosotros. Pero tú puedes ayudar a que otros puedan reflejar o restaurar la imagen del Señor en nosotros, en todas las relaciones que tengas. Si tienes una relación, una amistad con alguien que no es creyente, esta ayuda se ve como evangelización, ¿cierto? Vienes y le compartes y le ayudas a que él pueda recuperar la imagen que por el pecado hemos perdido. Si tienes una relación con una hermana en Cristo que ya es creyente, eso se llama ayudarle en su santificación, ¿cierto? Ese es nuestro llamado esencial. Ese es nuestro llamado último en esta tierra. Puede serlo con tus hijos, puede ser con tu esposo, puede ser con tus amigas, con tus madres, con tu hermana, con cualquier relación que tengas. ¿Cuál es el problema de ese llamado? El llamado no tiene ningún problema. ¿Cuál fue nuestro problema con ese llamado? Veamos cómo termina esto. Dice en Génesis 1, vamos a ver el 25. Perdónenme, 2:25. Termina un poco el relato de la creación de la mujer y dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. El espacio en el que Dios creó a Adán y Eva era un espacio sin pecado y sin vergüenza. No había vergüenza en ellos. No había vergüenza para darse a conocer y ser conocidos por el otro. Tú y yo no conocemos muy bien esa sensación, porque en realidad nosotros nacimos del otro lado de la caída. Pero ellos no sentían vergüenza de conocerse entre ellos, no sentían vergüenza de darse a conocer con Dios. No había nada oculto en esa relación que estaban teniendo Adán y Eva con Dios. Las cosas cambian muy rápido en el capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3. Y este es el problema que tuvimos nosotros con nuestro llamado. Y empieza cuando Eva decide tomar el fruto. Dice el capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El problema obviamente no era la desnudez, el problema era la vergüenza. Ellos el querer ocultar. Esa sensación ustedes y yo la conocemos bien. Esa sí la conocemos bien. Nos da vergüenza que nos conozcan. Nos da vergüenza darnos a conocer como realmente somos, porque si no les gustó. Nos da vergüenza ser vulnerables delante de otros. Pero fíjate el problema. Eva actuó completamente autónoma. El problema que tuvo Eva con su llamado fue la tentación a la autonomía. Fíjense cómo dice: ella vio que era agradable a los ojos, que era deseable para comer y que era útil para alcanzar sabiduría. En su propio razonamiento dijo: esto es bueno. Y ocupó ese poder y esa influencia que Dios nos dio a todas las mujeres para hacer unas ayudas idóneas. El poder y la influencia no es algo corrupto. Hoy está muy corrompido. Hoy sí decimos que las mujeres somos poderosas y en un contexto completamente corrompido por el pecado. Las mujeres sí somos poderosas y sí somos influyentes porque es un don de Dios para servir a otros, no para servirnos a nosotras mismas. Pero esa es nuestra tentación. Eva lo usó para servirse, para satisfacer lo que ella entendió que era bueno para ella y después para darle a su esposo y para decirle: toma. Y aquí en el relato nos dice que Adán estaba ahí, pero solo porque el relato dice que Adán estaba con ella, entendemos que estaba con ella, porque la realidad es que no metió ni las manos en la conversación que estaba teniendo Eva con la serpiente. Y esto, la autonomía de Eva y la pasividad de Adán y el no tomar su responsabilidad, son la tormenta perfecta para que entrara el pecado en el mundo. Y esa es la tormenta perfecta en la que tú y yo hoy nos desenvolvemos. Tendemos a ser autónomas. Es un ciclo pecaminoso, un círculo pecaminoso que no va a terminar hasta que uno de los dos tome el llamado y el rol que Dios nos ha dado. Y como aquí no nos estamos refiriendo a los varones, sino a nosotras, hermanas, yo les tengo que decir y nos tenemos que decir: tenemos que parar. Tenemos que parar con esa tentación a ser autónomas. Tú y yo sabemos en qué áreas somos autónomas. Tú y yo sabemos en qué áreas nadie se mete. En qué áreas tú tomas tus propias decisiones.
las conocemos muy bien. Si estás casada, seguramente hasta tu esposo sabe en qué áreas no puede meterse. En qué áreas dice no, que lo decida ella, porque ya sé que si me meto va a ser un problema. Pero tenemos que parar. Tenemos que parar ese círculo vicioso. Si estás casada, tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que dar un paso atrás y ser esa ayuda idónea que tu esposo y mi esposo necesitan para tomar el liderazgo que mejor refleje la imagen de Cristo en su vida. Ese es mi trabajo si eres esposa. Si estás soltera, yo la mayor parte me casé como a los 37 años. Entonces fui soltera durante un tiempo muy productivo de mi vida en el que eres independiente financieramente, ya no vives con tus padres. Sé lo que es la tentación de estar soltera y de ser autónoma. Tienes que parar con tu autonomía también. Y la manera de parar con eso es sujetarte, ponerte tú sola, voluntariamente bajo una autoridad. Si tus padres son creyentes, aunque no vivas con ellos. Si tus pastores son cercanos y si no son cercanos, hazlos cercanos, por favor. Ellos pueden ser tu autoridad, mentores, otras hermanas maduras en Cristo. Pero no nos engañemos, porque yo no sé si este sea tu caso, pero era el mío. Cuando estaba soltera, bueno, les voy a contar un caso verdadero. Cuando estaba soltera, yo pensaba o me autoconvencía que yo estaba bajo la autoridad de mi pastor. Y entonces en alguna ocasión mi pastor ya me había dicho muchas veces, ¿por qué no tomas el seminario? Inscríbete en el seminario. Y yo decía, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Y ahorita me río, ¿verdad? O sea, estaba a cargo de mí misma. Pues eso, no tener tiempo. Hoy sí lo pienso y digo. Y tuve una oportunidad laboral, un ascenso en mi oportunidad laboral. Pero esa oportunidad laboral implicaba que tomar una maestría en finanzas, porque yo había estudiado Derecho. Y entonces era un mejor puesto, pero requería otras habilidades que yo no tenía. Pero dije, wow, el Señor me está abriendo las puertas. La compañía me ofreció pagarme la mitad de la maestría. Dije, esto es de Dios. Por supuesto, como estoy bajo la autoridad de mi pastor, fui con mi pastor. Y le dije, el Señor me abrió las puertas en mi trabajo y yo creo que el Señor se va a glorificar en que una hija suya esté en este puesto. Entonces vengo a que ores por mí para que pues, el Señor me use. ¿Y qué crees que el Señor, que iba a hacer el pastor? Pues orar por mí, ¿no? Pues darle sabiduría y pues que le vaya bien. Pero eso no es ponerte bajo autoridad de nadie. ¿Sabes cómo se hubiera visto esa misma escena si realmente yo hubiera querido estar sujeta a la autoridad de mi pastor? Eso se hubiera visto así. Tengo esta oportunidad laboral. Me emociona infinito saber que voy a ser la única mujer en la compañía en esta posición. Me llama la atención muchísimo tener conocimientos en finanzas que nunca imaginé que iba a poder tener. Voy a viajar por todas partes con la compañía. Probablemente no voy a seguir sirviendo de la misma manera, pero eso no importa porque el Señor se va a glorificar en aquel lugar, porque bueno, en el mundo de no creyentes ahí Pero quiero saber tu opinión. ¿Ves algo en mi corazón que esté chueco para tomar esta decisión? ¿Algo que yo no esté viendo? Y ahí probablemente mi pastor me hubiera dicho, ¿por dónde quieres que empiece? Porque no tenías tiempo hace un momento para estudiar el seminario y la palabra de Dios, pero ahorita tienes tiempo para estudiar finanzas. Si realmente quieres ponerte bajo la autoridad de alguien, tienes que abrir tu corazón, mostrar tus intenciones. No nos engañemos viniendo con nuestros pastores a decir, bueno, ora por mí porque el Señor ya, ora por mí porque ya conocí a un chico y ya nos vamos a casar, ora por nosotros. ¿Ya para qué? Too late. ¿Sabes un buen ejemplo de una mujer soltera que decide ponerse bajo autoridad? Ruth. Ruth cuando llega con Noemí, estaba ya soltera, su esposo se había muerto. No tenía ninguna necesidad de seguir a Noemí. Pero Ruth dice, yo voy a ir contigo. Y no solo fue con ella, se sujetó a su autoridad y fue de bendición. La misma Noemí es otro ejemplo que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo se ve este llamado en nuestra vida diaria? Si decimos que el ser ayudador, que el ser es una parte de lo que Dios es, vamos a ver cómo se ve Dios como ayudador para que nosotros podamos imitarlo en esas áreas de nuestra vida. Hay muchísimos ejemplos, pero yo solo voy a dar 3. Vamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55:1.
Y dice así, dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y nuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Te fijas lo primero que hace Dios? Y es lo que me gustaría destacar. No es lo primero que hace Dios, pero es lo que yo primero quiero destacar con ustedes. El Señor hace una invitación abierta a acercarnos a Él para ser nuestro ayudador. Y esta invitación no depende de lo que nosotros podemos darle a Dios, sino de lo que Él puede darnos a nosotros. Vemos algo similar en Mateo 11. Es Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Te fijas? Otro ejemplo de cómo el Señor Jesucristo nos invita a acercarnos y dice, ven a mí. Y tú y yo tendríamos que hacer lo mismo, deberíamos de ser, en el deber ser, imitadoras de esto, y acercarnos a otros y decir, ven, yo puedo ayudarte. ¿Qué puedo darte yo a ti? No en el contexto de lo que otra persona me pueda dar a mí, no en el contexto en lo que yo pueda beneficiarme de otro, sino en lo que yo sé que tengo para ofrecer y para ayudarles. Pero ¿cuál es nuestro problema? Otra vez, el mismo problema de Eva. Autonomía, autoprotección. No, yo no soy buena para eso. A mí mi personalidad no se me da. O sea, yo no soy buena para relacionarme. A mí la verdad es que no se me da, soy súper introvertida, algunas podríamos decir. No, soy súper introvertida y me cuesta mucho trabajo acercarme de primeras. Ya si me hablan está bien, pero yo de primeras me cuesta mucho trabajo. Te lo repito, como lo dije al principio, tu llamado no está relacionado con tu personalidad. No es malo ser introvertida, vas a ser una ayudadora introvertida. No es malo ser extrovertida, solo es una expresión de tu propósito en tu personalidad particular. La razón por la que no nos acercamos a otras personas no es porque seamos introvertidas, porque hasta el más introvertido del mundo, cuando ama, se entrega. Y esto es muy fuerte, me llega mucho a mí, porque el problema es en realidad que no amamos como deberíamos, porque si amáramos nos entregaríamos a otros, por los otros, por lo que yo puedo dar a otro, pero nos autoprotegemos y decimos no me gusta ser vulnerable, porque además todas aquí tenemos una larga historia de lastimaduras, ¿no? Hemos sido muy lastimadas y entonces ya no queremos ser más lastimadas. Entonces ya no quiero ser vulnerable, ya no quiero darme para que me conozcan. El segundo ejemplo de cómo Dios se da a sí mismo para ser nuestro ayudador, lo vemos en Lucas 22. Lucas 22, versículo 19. Es el relato de la Santa Cena. Y dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Dios se da a sí mismo como un recurso para nosotros, como un ayudador. Y te voy a poner un ejemplo que a mí se me hace precioso. Nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, todas las que estamos aquí, nuestro cuerpo es capaz de dar vida. Durante 9 meses, nuestro cuerpo se convierte en un recurso para otro ser humano, para alimentar a otro ser humano. Nos desgastamos por otro ser humano. Ese sello que Dios puso de darnos. Yo no soy mamá, yo no tuve hijos. Muchas aquí probablemente no son madres y otras sí tienen la bendición de ser madres. Pero eso no quita la verdad de que nuestro cuerpo tiene esa capacidad, que Dios puso el sello en nuestro cuerpo de nutrir a otro ser vivo, de nutrir a otro hasta que alcance su madurez.
¿No es increíble esto? Y fíjate cómo Dios usa este mismo lenguaje de la maternidad para referirse a nosotros como nuestro ayudador. Vamos otra vez a Isaías, porfis. Es Isaías 49. Y dice Isaías 49, versículo 13. Dice: gritad con júbilo cielos y regocíjate tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Estamos en Isaías 49, versículo 15. Y dice el Señor: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, denme un segundo. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. ¿Te fijas cómo el Señor usa este mismo lenguaje de la maternidad y pone ese sello en nosotras? Fisiológicamente lo tenemos, pero espiritualmente también. Tienes toda la capacidad para nutrir la vida de otro, para ayudarlo a cumplir su propósito, para ayudarlo a que forme también en él la imagen de Cristo. Otra vez, ¿cuál es nuestro problema? Autoprotección, autonomía. No nos gusta. No puedo darme a otros, es superior a mí. Tengo miedo de ser vulnerable, tengo miedo de que me lastimen. Y la buena noticia es que de cierto te van a lastimar. No te lo preguntes, te van a lastimar. Y tú vas a lastimar a otros. Esa es nuestra lucha contra el pecado. Todos los días luchamos contra nuestro pecado y luchamos contra el pecado de otros hacia nosotros. Pero no deberíamos de tener miedo, estamos seguras en Cristo. Te voy a decir una verdad que a mí me cambió la forma de ver el pecado de otros en contra de mi vida. Cuando alguien peca contra ti y te lastima y no es un hijo de Dios, tú sabes que lo que le espera es mucho peor de lo que nos imaginamos. Y en realidad deberíamos de sentir compasión y pedir que Dios traiga misericordia a su vida y lo salve, ¿cierto? En vez de pedir justicia por lo que me hizo. Pero si quien te lastimó es un hijo de Dios, el pecado por el que tú estás exigiendo justicia o por el que sigues estando lastimada, ya está clavado en la cruz. Cristo ya pagó por ese pecado que tanto te dolió a ti y que tanto te lastimó. Cristo pagó por él. Y cuando venimos con el Señor y decimos: Señor, de verdad no puedo, o sea, esto que me hizo esta persona me cuesta mucho trabajo superarlo, no puedo con esto, me cuesta trabajo restaurar mi relación con él o con ella. ¿Sabes lo que viene a mi mente inmediatamente cuando pensaba eso? Y decía, es como si Cristo dijera, no escucho la voz de Dios, no vayan a decir. Es como si Cristo dijera: ¿qué te debe? Ponlo en mi cuenta, yo pagaré. Como le dice Pablo en Filemón, por no decir que tú misma te me debes a mí. Y eso cambia completamente el contexto de todas las cosas que pueden sucedernos y de todas las cosas que pueden lastimarnos. No deberíamos de tener miedo a entregarnos a nadie para ayudarles, para ser su contrapeso esencial. Estamos seguras en Cristo. No deberíamos temer a lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Quieres un ejemplo también muy bueno respecto a lo que pasa cuando una mujer se encierra y tiene esta autoprotección? Yo dudo que haya alguien aquí que no haya pasado por eso. Todas nosotras hemos pasado por eso. Ay, muchas gracias. Pero un buen ejemplo es Noemí. ¿Se acuerdan de Noemí? Y fíjense, además es un buen ejemplo de una mujer. Es un buen ejemplo de una mujer que puso su llamado en el lugar equivocado, que definió lo que era ser mujer para ella en el lugar equivocado. Ella decía: yo soy esposa y yo soy madre. Y el día que se quedó sin su esposo y sin sus hijos, se le acabó todo. Un día nosotras podemos sentirnos de la misma manera. Quizás pasado por una experiencia similar.
un momento así de difícil como el de Noemí. Y quizá pudiste estar tentada o estás pensando que ya no tienes nada más. Y a Noemí se le olvidó ver que el llamado para su vida era ser una fuerza, una ayuda para otros. ¿A quién tenía la mano Noemí ahí? A Ruth y a Orfa. ¿Pero qué le dice a Ruth? Regrésate con tus dioses. Regrésate con tus dioses. Hasta que Ruth tiene que decirle, no voy a irme. No me ruegues que me vaya porque no me voy a ir. El ejemplo de Ruth y de Noemí me parece maravilloso. ¿Qué resulta ser Ruth para Noemí al final de la historia? Le dice, mejor que haber tenido 7 hijos. ¿Pero qué es Noemí para Ruth? Su mentora, dirección, la trajo al camino del Señor. ¿Te das cuenta cómo este llamado a ser ayuda idónea va más allá del contexto matrimonial? ¿Cómo puede suceder en una relación como esta, de 2 mujeres? Y ni siquiera 2 mujeres perfectas. Ruth estaba pasando por un momento difícil y cuando pasamos por momentos difíciles nos convertimos en personas difíciles. Ruth no quería nada. Discúlpame, Noemí. Noemí no quería nada, no quería que se le acercaran. Vete, no me interesa. Es más, cuando regresa a Belén, Noemí dice, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y dice, me fui llena y regresé vacía. Y yo me imagino a Noemí ahí al lado de ella, a Ruth al lado de ella, y con su maletita tipo Sazú diciendo, bueno, suegra, pues yo soy medianamente buena en algunas cosas, a lo mejor te puedo ayudar en algo, ¿no? O sea, vacía, no estás. Pero Noemí no podía verlo, porque estaba pasando por un momento difícil. Y eso puede pasarnos a nosotras. No nos encerremos, nos necesitamos. Yo las necesito. Nos necesitamos para cumplir nuestro propósito. Abre tu corazón verdaderamente. Escucha esto, no hay madurez cristiana. No existe un crecimiento cristiano en santidad, en absolutamente nada, si no hay relaciones significativas y profundas con otras personas. Y eso requiere sacrificio. El último punto en el que el Señor se muestra así, lo vemos en Filipenses. Denme un segundo. Filipenses 2. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo no se acercó a nosotros en su forma de Dios. El primer acercamiento que hizo le costó despojarse de sí mismo. Y nosotras queremos juntarnos con las personas que tenemos más cosas en común, con las que podemos tener una conversación fluida porque pues tenemos cosas en común. Probablemente eres soltera y te juntas con otras solteras o que están más o menos en la misma etapa, o eres madre y te juntas principalmente con otras mujeres que también son madres, con hijos más o menos de la edad, y no está mal, pero no es el único lugar en donde tú puedes ejercer este llamado. Despójate como Cristo de ti misma. No te consideres a ti misma como diciendo, bueno, pero los mismos gustos, los mismos talentos, las mismas. Despójate de ti misma y entrégate a otros. Como otros necesitan que te entregues, no como tú lo necesitas, porque eso fue lo que hizo Cristo, para ser nuestro ayudador. Y eso es algo que nosotros podemos imitar. El problema de esto, volvemos a lo mismo, es que todo esto está sucediendo en un entorno en donde hay vergüenza por nuestro pecado, en donde nos tememos ser vulnerables. Pero las buenas noticias no tardan en llegar en Génesis. Regresemos a Génesis, no nos hemos ido de ahí, aunque parezca. Y las buenas noticias llegan en el siguiente capítulo, Génesis 3:15. Y Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Esto es lo que muchos llaman el primer evangelio. Cuando en el momento más difícil de Adán y Eva, cuando no querían nada con Dios, se escondieron, en el relato lo vemos, se escondieron del Señor. El Señor ofreció lo mejor que tenía,
y nos prometió a Cristo. Acompáñame a Gálatas 4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, wow, Eva no vio al Salvador en vida, ni la siguiente generación, ni la siguiente generación. Pero dice Gálatas 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Ves el cumplimiento de la promesa que se nos había hecho en Génesis 3? De tu simiente. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sabes qué hizo Cristo con la vergüenza? Allá atrásito, en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo menospreció la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? ¿Su vergüenza? ¿Cristo tenía vergüenza? ¿Había algo en Cristo que esconder? ¿Qué vergüenza menospreció Cristo? La nuestra. No le importó cargar tu vergüenza y la mía. Y la clavó en la cruz. Tú y yo ya no tenemos que vivir con vergüenza. Cristo pagó por nuestra desnudez, por nuestro pecado. Fíjate lo que dice, ya ahora sí ya no voy a cambiarles tanto. Fíjate lo que dice otra vez Isaías 61:10. Dice así: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en mantos de justicia. Ya no estás desnuda. Adán y Eva quisieron cubrirse con hojas de higuera. El Señor los cubrió con pieles de animales, algún sacrificio de un animal. Cristo es nuestro sacrificio. No tienes por qué sentir vergüenza ya. Eres libre para entregarte a otros, para ser la ayuda idónea de otros, para ser vulnerable. Y eres libre también para ofrecer esa misma libertad a otras mujeres y a otras personas que están cerca de ti. Y decirle, quiero conocerte como eres, porque solo en ese contexto vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y nuestro llamado. Yo sé que después de lo que acabamos de ver, a mí me pasó. Yo dije, no tengo lo que se necesita. Creo que yo sí soy medianamente capaz para esto. La buena noticia, aunque suene a mala, es que no tienes lo que se necesita. Y la respuesta no está en ti. Tú no puedes solucionarlo. Aunque tengas la tentación, yo no sé si ustedes son como yo, pero a mí me encantan las listas. Y digo, y ahora voy a hacer esto, esto y esto, y me encanta irlas tachando y me genera un placer que no puedo describir cuando tacho mi lista de tareas. Pero esto no es una lista de tareas que tenemos que tachar. No hay manera que lo consigas, vas a vivir frustrada si lo intentas. Estas características fluyen de una mujer que tiene una relación con Dios, que es vibrante, constante y entregada. De esa manera, nosotros empezamos a reflejar a Cristo. ¿Quieres ser una ayuda idónea? ¿Quieres realmente ser una contraparte esencial para tu esposo si estás casada o para cualquier otra relación que tengas? Busca a Cristo. Busca una comunión con Cristo verdadera. No aquí, tú con el Señor. Las cosas que nos ponen tristes o que nos frustran, y a veces decimos, híjole, es que no he podido cumplir este sueño, es que mis hijos no son lo que deberían, mis relaciones rotas no me dejan estar feliz. Nada de eso es tu verdadero problema.
El verdadero problema de la humanidad es una comunión frustrada. Estamos separados de Dios. Ese es nuestro problema. No tus relaciones frustradas, no tu matrimonio frustrado, no tus sueños frustrados. Es una comunión frustrada. Y eso sí tiene solución. Y esa solución está en Cristo. Para terminar, vamos a Apocalipsis 22. Versículo 3. Ojalá pueda terminar de leer esto porque dice: y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Este es el gozo que tenemos puesto delante de nosotras. O déjame ponerlo mejor como pregunta. ¿Es este el gozo que tienes puesto delante de ti? ¿Anhelas ver su rostro? ¿Anhelas el día en que veas a tu Salvador cara a cara? Porque si ese es así, y si este es el gozo que tienes puesto delante, ya, despojémonos del pecado que nos asedia, de nuestra autonomía, de la autoprotección, y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Entrégate a otros, sin temor, en libertad. Cumple tu llamado. Y llena la tierra con la imagen del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, a que entendamos el gran valor que tenemos en tus manos para servirte y para hacerte útiles y para ser útiles en tu reino. Que entendamos la libertad de ya no vivir para nosotras mismas y vivir para otros, con los dones y los talentos que tú nos has dado. Permítenos, Señor, servirte. Úsanos, Señor. No tenemos ningún sentido, no anhelamos nada más que el día que podamos verte cara a cara. Vale la pena, Señor. Vale la pena ser vulnerables. Vale la pena entregarnos a otros por amor de tu nombre, por la expansión de tu reino. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén.